Muy bien, entonces vamos, queridos hermanos, con esta parte de lo que ya habíamos considerado, pero creo que hemos quedado en ese lugar, si no estoy equivocado, ¿no? La cultura urbana, y habíamos discutido un poco, compartido bastante sobre lo que era, ¿no? La, el liberalismo, la civilización y la modernización o la modernidad, ¿no es cierto? Y esas son palabras que están completamente ligadas a lo que es, ¿no? Las ciudades. Ahora vamos a enfocarnos sobre lo que es cultura urbana. No estamos hablando de otra cosa, pero con un enfoque un poco más para mirar lo que es la vida urbana y lo que es el pensamiento urbano y lo que piensa el habitante que vive en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Ahí. Por eso alguien ha dicho, ¿no? Las comunidades urbanas, ¿no? Son grandes ciudades, cierto, pero a veces también impersonales, heterogéneas, con predominio de relaciones secundarias, ¿no? Orientadas más a los servicios o comerciales en ese sentido, ¿no? Y la palabra heterogénea nos dice mucho, ¿no? Es un lugar muy complejo, la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, bajo en esa dirección, ¿qué es cultura urbana? ¿No? ¿Qué es cultura urbana? Bueno, un autor dice lo siguiente, ¿qué es cultura urbana? Es todos aquellos movimientos, actitudes y expresiones de determinados grupos que han nacido de la manera con los nuevos tiempos. Dice, no, perdón, de la mano con los nuevos tiempos. Así que entonces eso es, ¿no? Toda esa complejidad, movimientos, actitudes, expresiones, ¿no es cierto? Hay muy particulares, ¿no? De ciertos sectores, de ciertos grupos, ¿no es cierto? Que tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta también. Ok, ¿no? Y en ese sentido necesitamos nosotros siempre mirar esa complejidad. Otro pensador dice, no, la cultura urbana está agrupada dentro de las llamadas tribus urbanas. Ah, interesante. O sea, en este sentido, el autor, cuando maneja tribus urbanas, no solo está pensando en los pequeños grupos, así como las pandillas o cosas así, sino realmente está hablando de grupos, ¿no? Culturales que están presentes en las urbes, en las grandes y medianas ciudades, ¿no es cierto? Entonces, son agrupaciones de personas que comparten qué cosa? Ideales, ¿no? Incluso en otras circunstancias serían, ¿no? Artísticas, políticas, incluso estilísticos, ¿no es cierto? Entonces son grupos a veces incluso diferenciados por la edad, por el sexo, por toda esa complejidad. Es como cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Qué es cultura? Por ejemplo, alguien dice por ahí, claro que sí. Entonces, una respuesta concreta y básica es, ¿no? ¿Qué es cultura? Cultura es todo lo que el hombre hace, ¿no es cierto? Y todo lo que es. Y lo mismo diríamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es cultura urbana? Todo lo que el hombre de la ciudad, la mujer que vive en la ciudad, hace, ¿no es cierto? Ahí, entonces, podemos imaginarnos, ¿no? Lo que incluye eso. Y estamos pensando en todos los problemas, en toda la complejidad que hay en un medio urbano, en la ciudad, ¿no es cierto? Hay. Vamos, condiciones de la vida social urbana en la personalidad, ¿no? Condiciones de la vida social urbana en la personalidad. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Cómo está, no, la persona que vive dentro de la ciudad, pero en su nivel social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación social que
uno puede percibir, uno puede mirar dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues aquí nosotros podemos ir pensando y puntualizando algunos aspectos bastante interesantes. Por ejemplo, dice, ¿no? Ah, el hombre o la persona que vive en la ciudad, ¿no? Contactos sociales urbanos. ¿Qué sucede, no es cierto? En una ciudad grande, uno no necesita conocer íntimamente a muchas personas con las cuales trata, ¿no es cierto? No, sencillamente uno tiene cierta relación, contacto por diversas razones, por diversas circunstancias y motivos, incluso no necesidades. Bueno, ahí uno puede hacer esos contactos, pero no necesariamente tiene que conocerle bien, ¿no es cierto? Ahí, de ahí que no, también así como es, a veces también es muy efímero, muy superficial, momentáneo, ese tipo de contactos sociales en los medios urbanos, ¿no es cierto? Ahí. Las personas son juzgadas por lo que tienen habitualmente hoy por hoy dentro de los centros urbanos, ¿no? Ahí, más por su atuendo o tal vez su pulcritud, sus modales, el título que tiene, las vinculaciones que tienen, por todos esos medios es realmente juzgado, conocido, ¿no es cierto? El ser humano, el habitante de las ciudades, ¿no? Y ahí, por eso la imagen es muy importante para el hombre o la mujer urbana. Más atento al tiempo y a la velocidad. Eso es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en una ciudad la vida es muy ajetreada, ¿no? Y siempre estamos corriendo, ¿no es cierto? Ahí siempre estamos quejándonos del tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, también hemos construido algunas excusas, ¿no es cierto? Antes de la cuarentena, nuestra excusa mayor era la trancadera, ¿sí o no? La trancadera, pues, no hubo movilidad. La trancadera, ¿no es cierto? Ahora, en su mayoría, yo escucho, ¿no? Decir a las personas, ¿no es cierto? Es que no tengo buena señal del internet, ¿no es cierto? Bueno, y por esa razón, o algunas cosas como esas, ¿no es cierto?, han aparecido. Pero así es, ¿no? Por el tiempo, el espacio que dispone, no estamos sujetos a la velocidad, a la urgencia, al tiempo, ¿no es cierto? Y creo que al ser humano que vive en la ciudad se aplica muy bien esta frase que dice, no, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? Como los norteamericanos dicen, no, time is money, ¿no es cierto? Entonces, ahí andamos de manera impersonal, ¿no? Uy, corriendo de aquí para allá, ¿no es cierto? No hay tiempo, decimos, ¿no es cierto? No hay tiempo. Y bueno, es lo interesante, ¿no? Pero a veces después también estamos no sé si decir perdemos el tiempo, yo creo que sí, ¿no? En algunas cosas no realmente necesarias, no necesariamente constructivas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es una paradoja, ¿no? Esa vida de tanto ajetreo por el tiempo y la velocidad en el que está involucrado el hombre, la mujer que vive en la ciudad. Las regulaciones establecidas, ahí también es otro elemento, ¿no? Que tenemos. ¿Por qué? Entonces, el ser humano de la ciudad tiene menos libertad para actuar, claro que sí. Uno, digamos, mucha gente ya cuando está oscureciendo ya está urgido de llegar a su hogar para estar tranquilo,
para no preocupar a sus seres queridos, ¿no es cierto? Y por el peligro y por otras cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, el ciudadano que vive en una urbe, la verdad, tiene menos libertad, ¿no es cierto? Porque hay regulaciones establecidas. Por ejemplo, en esta cuarentena mucho más, ¿no es cierto? Esas regulaciones que han sido establecidas, no puedes andar más de, ¿qué? Ahora, ¿no? De 8 de la noche, más de eso no puedes estar en la calle, ¿no? Y bueno, todas esas restricciones. Y a veces es interesante cuando la gente no obedece, entonces de ahí por ahí le detienen o le dicen por qué está en la calle y bueno, comienza a quejarse, ¿no es cierto? Yo estaba nomás andando, no he hecho nada. Pero sin embargo, yo creo que eso es una de las cuestiones que a veces no siempre estamos listos a obedecer, ¿no? Es insensible a la evaluación de su persona por los vecinos. Eso no permite muy fácilmente, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si uno vive en el campo, bueno, te saben quién eres y bueno, te conocen, así que no, entonces pueden incluso hacer algunas apreciaciones de juicio de tu de tu propia vida, de tu manera de ser, ¿no es cierto? Cosa que en la ciudad no. ¿Por qué? No somos ah, así, ¿no? Con un conocimiento preciso, exacto de nadie. Bueno, sí es mi vecino, pero no sé yo cómo será él, no sé, yo he venido a esta zona, vivo acá, él siempre había estado acá, así que hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, justamente por esa misma cuestión, no se, no permitimos que nos estén evaluando, ¿no es cierto? Y por eso la famosa frase que siempre sale en esos momentos, ¿no? Oye, ¿me conoces vos? ¿De cómo sabes? ¿Y por qué está hablando de mí? ¿No es cierto? Típicas reacciones que nosotros escuchamos en las ciudades, en las calles o donde nosotros tenemos algún momento de conversar con alguien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que sucede en este aspecto social en el habitante de las ciudades, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas otras cosas más, ¿no? Hay los grupos primarios, sí hay, pero creo que no son los predominantes en las ciudades, ¿no? Cuando hablo de grupos primarios, es básicamente la familia, ¿no? La familia cercana, ¿no? De lo que llamamos de primer grado, ¿no es cierto? Ahí, más bien, en las ciudades predomina, ¿no es cierto?, las asociaciones de grupos secundarios, ¿no es cierto? Ahí, más impersonales, más segmentada, es, ¿no es cierto?, el caminar y el andar del habitante que vive dentro de una ciudad. Ok, vamos. Rasgos del comportamiento en la ciudad, ¿no? ¿Cómo? A ver, algunas puntualizaciones vamos a hacer acá. ¿Cómo es que se comporta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el comportamiento del hombre, de la mujer que vive en la ciudad, ¿no es cierto? Y lo que mencionábamos hace unos minutos, relajamiento de los lazos familiares. Listo, ¿no? Ahí ya no hay esa relación tan estrecha, tan firme como hay o como hubo en los lugares rurales, ahí en el campo, ¿no es cierto? Donde ahí se comparte con todos y bueno, todos saben lo que uno hace. Bueno, interesante, ¿no? Pero eso ya no sucede en las ciudades. Predominio de relaciones secundarias y segmentación de roles. Claro que sí. Eso es lo que sucede ahí, ¿no es cierto? Eso es un predominio. Por ejemplo, las juntas vecinales o entre vecinos tenemos que hacer algo, ¿no? Ahí en el colegio, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Algunos en el comercio, en el mercado, en la feria, o los carpinteros, o por ejemplo los que, por ejemplo, venden ropa, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de agrupaciones, ¿no? Es realmente más predominante en las ciudades, ¿no es cierto? Y ahí, entonces ahí es donde se enfatiza, ¿no es cierto?
El anonimato, la ausencia del control social directo. Eso ya también es otro rasgo del comportamiento de la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente no hay esos lazos familiares, ¿no es cierto? Estrechos y directos. Así que entonces, lo que pasa, eso es lo que estaba, ¿no? Y eso es lo que caracteriza, ¿no? Por un lado, el aislamiento, el individualismo, que también ya lo hemos mencionado, pero ahí está, ¿no? Cada uno. Es realmente interesante, ¿no? Donde hay tanta gente, ¿no es cierto? ¿Cómo es que hay tanta soledad? ¿Cómo es que la gente, el habitante de los medios urbanos se siente tan solo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente ya no hay pues esos lazos familiares, aquella relación primaria, ¿no? Ya básicamente no. Y también por las desconfianzas, por los males propios de la ciudad, ¿no es cierto? Ahí, pero también este enfoque, el individualismo que está y es parte de la sociedad posmoderna, ¿no es cierto? Ya, aquí cada uno vela por lo suyo, no hay poco interés por el otro, entonces son asuntos que hacen que la vida en la ciudad realmente no tenga sus particularidades y sea del todo distinto, ¿no es cierto? Diversidad y fugacidad de los enrolamientos sociales. Hay mucha diversidad en eso. Y cuando hablamos de diversidad, básicamente estamos hablando, por ejemplo, drogadictos, desviados sexuales, o lo que hoy se dice, ¿no ve? Ya hay una sigla LGBT, ¿no ve? Ahí. Eso es lo que se maneja con relación a lo que es el género, ¿no es cierto? Lesbianas, gays, ¿no es cierto? Bisexuales y travestis, ¿no es cierto? Ahí, entonces, hay eso, ¿no? Desviaciones sexuales, hay delincuencia, por ejemplo. Yo hace un par de años atrás, creo, leí en un periódico, ¿no? Aquí en la ciudad del Alto, más o menos hay como unas 500, ¿no? Puede ser un poco más o menos, ¿no es cierto? De barrios o zonas, urbanizaciones, ¿no es cierto? Esa cantidad. Pero al mismo tiempo el artículo en el periódico decía, también hay como 450 pandillas, ¿no es cierto? La delincuencia. Y bueno, entonces parece que cada barrio tiene su propia pandilla, ¿no es cierto? Pero eso es la delincuencia en nuestros tiempos, por eso nuestras autoridades constantemente están hablando de la seguridad ciudadana y no hay cuando se dé eso, ¿no es cierto? Por encima de aquellos, aunque podemos ponerlo junto con los delincuentes, pero por encima de ellos tenemos los inadaptados, ¿no es cierto? De todas clases, vienen de todos lados a la ciudad. Por ejemplo, alguien que comete algo terrible, algo grave en, en el campo, en la rural, ¿dónde escapa? A la ciudad, porque ahí puede perderse entre tanta gente, ¿no es cierto? Y puede vivir de manera desapercibida, ¿no es cierto?, en medio de una gran ciudad, cosa que no ocurriría si se quedara allí, ¿no es cierto? Entonces, son todas esas situaciones que vienen a hacer, ¿no? A complicar. Por ejemplo, en las ciudades tenemos sectores de la ciudad, ¿no? Que atraen a distintos tipos de personas por sus estilos de vida. Más que todo eso tiene que ver con, por ejemplo, en nuestro caso, por decirles, ¿no es cierto? A ver, hablamos, ¿no? Hablando de la hollada, la zona sur, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso, no? Ahí está el que tiene dinero, el que tiene una posición social mejor, ¿no es cierto? Ahí. Ahora aquí en nuestra ciudad del Alto también, ¿no es cierto? Y por eso algunos analistas hablan, ¿no es cierto?, de que hay un,
una burguesía, ¿no? Una burguesía, ¿no es cierto?, indígena, ¿no es cierto?, ahí, ¿no?, que ya han escalado, tienen bastante posesión, entonces eso. Pero por otro lado, en las ciudades también tenemos, ¿no es cierto?, los barrios, hoteles baratos o tabernas que atraen a gente inestable, ¿no? A los descartados sociales, dice el libro que estamos leyendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estos señores no pueden mantenerse y en medio de aquí está el alcoholismo, ¿no es cierto? Gente inestable, gente incapaz físicamente también, ¿no es cierto? Y tantas cosas que están en la ciudad y que nosotros estamos también en medio de aquello en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, estos son los efectos de una urbanización y la modernización, ¿no es cierto? Y esto es lo que básicamente va comiendo, va carcomiendo los valores de la familia, ¿no es cierto? Esto cambia la actitud de la gente, del hombre y la mujer que vive en la ciudad. ¿Por qué? Porque es influenciado por ese entorno y por las ideologías que se encuentran allí en la ciudad, ¿no? Los diferentes pensamientos políticos, por ejemplo, las diferentes opciones religiosas o lo que se dice el pluralismo religioso, ¿no es cierto? Pero encima de aquello, característica de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no es cierto? El consumismo, por ejemplo, somos una sociedad de consumo, ¿no? Ahí compramos cosas que a veces ni siquiera son realmente una necesidad, ¿no es cierto? Pero por encima de aquello también está lo que es el narcisismo, ¿no es cierto? Aquellos que simplemente quieren verse siempre bien o lo que llamamos el culto al cuerpo o la estética, ¿no es cierto? Una de las características del posmodernismo es que aquí lo que vale es la estética y que la ética muera, ¿no es cierto? Aquí no interesa si me porto bien o no me porto bien, pero lo que interesa es que tengo que verme bien, ¿no? Para las mujeres tengo que estar linda, bella, ¿no es cierto? Y para los varones tengo que estar guapo, elegante, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, la pornografía, todas esas situaciones, ¿no es cierto? Eso es básicamente, eso es el moverse, el comportamiento de las grandes ciudades, ¿no es cierto? Ahí, y todas esas situaciones hacen que la vida en la ciudad sea mucho más compleja, ¿no es cierto? A la vez también mucho más peligrosa en ese sentido. Entonces, eso es lo que describimos, ¿no? Como comportamiento, rasgos de comportamiento en las ciudades. Ahora, ahí tenemos nosotros un gran desafío, una gran reflexión, mis queridos hermanos, hermanas. ¿Por qué les digo eso? Ahora estamos en medio de eso, ¿no? En ese medio totalmente distinto, totalmente opuesto a los valores cristianos, ¿no es cierto? Allí estamos. Y ahí, incluso revisando algún autor, un autor decía, ¿no? ¿Cómo piensa el hombre urbano? ¿Cuál es su pensamiento? ¿No es cierto? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿No? ¿Cómo piensa el hombre, la mujer que vive en la gran ciudad? Bueno, pues tiene un modo diferente de pensar. Y creo que cuando hablamos de eso, debíamos, ¿no?, seriamente prestarle atención porque nos tendría que ayudar a cómo entonces, en cómo vamos a entregar el mensaje nosotros a ese habitante de la ciudad. Por ejemplo, lo que piensa consigo mismo, el hombre de la ciudad. Por ejemplo, él se siente una persona libre, independiente y autónomo en cuanto a sus decisiones por la lucha diaria. O sea, no necesita de nadie. Se cree suficientemente sabio,
El hombre de la ciudad siempre está desafiando los valores tradicionales. El hombre de la ciudad quiere de una buena vez terminar con los tabús. No, no le gusta eso. ¿No? Entonces, ve en sí mismo que puede bastarse él solo y no necesita que nadie le maneje ni nadie le esté diciendo cómo resolver las cosas, él puede hacerlo. En otras palabras, lo que está diciendo es, yo no necesito de la religión para forjarme o para ser feliz. No, no necesito aquello. ¿No es cierto? Esto es su manera de pensar. Sus palabras, ¿no es cierto?, de un hombre de la ciudad, de una mujer de la ciudad, contradicen, ¿no es cierto?, contradicen el pensamiento, ¿no? Entonces, ahora Jesucristo ha ido en esa dirección, no en esa dirección. Jesucristo no aprueba el pensamiento del hombre moderno, ¿no es cierto? Ahí. Y usted recordará lo que hemos dicho acerca de la secularización, ¿no es cierto? Secularización. Estamos nosotros completamente, vivimos en una sociedad secularizada. No es solamente aquel creyente que de cuando en cuando hace algunas cosas opuestas a la fe cristiana. Este hombre es secular, este es, ¿no?, pagano, decimos, ¿no? Pero estamos viviendo en una sociedad totalmente secularizada y pagana, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, este hombre que piensa así no necesita el tutelaje de la religión, no necesita, no necesita entregarse, no poner su vida bajo ninguna autoridad. No, así es como él piensa, así es como él dice. Peor todavía cuando hablamos de obreros y patrones o dueños y empleados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? La manera de pensar, la manera de pensar del empresario no es en términos de ser humano, ¿no es cierto? Cuando piensa en su obrero, en su trabajador, ¿no? Piensa en términos de mano de obra, en trabajo, en cuánto pueda rendir. En términos, en esos términos es que este hombre urbano piensa de su semejante. Entonces, mira, justamente por eso es uno de los grandes problemas para compartir el evangelio. ¿No es cierto? Ahí. El hombre urbano, la mujer urbana es básicamente, ¿no?, un hombre decididamente práctico. Claro, decididamente práctico. A él le gustan las cosas funcionales. No está para revisar antologías, ni teorías, nada por el estilo. Es un ser práctico, ¿no? Entonces para él el mundo no es tanto un misterio insondable, sino una serie de problemas enlazadas que tarde o temprano se van a resolver por medio de la ciencia y la técnica. Listo, ¿no es cierto? Ahí va. Entonces, el hombre urbano, ¿no? El habitante urbano, ya no se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, como en la antigüedad. Ya no se pregunta. Su pregunta es, ¿qué me cuesta menos y me lleva más ligero? ¿No? Entonces, en ese sentido. Entonces, hermanos, más, ¿no?, enfocado en esa dirección, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces, este pragmatismo que está en el habitante que vive en la ciudad, oh, hermano, entonces también es un obstáculo para evangelizarlo, para hablarle del Señor. Entonces, eso es donde ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo y de qué manera? ¿No es cierto? Podemos nosotros alcanzar. Entonces, mira, tenemos grandes desafíos, no solo el conocer la complejidad de la ciudad, sino cómo es el ser humano, el habitante que vive en la ciudad, cómo es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son sus maneras de pensar? Y en ese sentido es que, hermanos, tenemos que tener
nosotros muy bien en cuenta, ¿no? Ahora, si así es como piensa, ¿cómo vive entonces? ¿Cómo vive? Bueno, él es desconfiado, es receloso, ¿no? Entonces, él no va a fácilmente someterse ni a teólogos, ni a psiquiatras, ni a filósofos. Va a desconfiar, aunque en algún momento va a tener que romper con eso también, pero en su generalidad es así como se comporta. El hombre urbano no es solamente nómada, tampoco es solamente sedentario, es ambas cosas. A veces se hablaba de las tribus, ¿no? Esta tribu es sedentaria, esta tribu es nómada, ¿no es cierto? Se hablaba así, pero ahora el hombre urbano, la gente que vive en las ciudades, es ambas cosas. Si algo no le gusta, se va a otro lado, a otra zona. Si algo pasó, ¿no? Ahí. Y si está bien ahí, puede quedarse. Y eso es algo que sucede, ¿no? Con el ser humano que vive en la ciudad. Entonces ahí ambas cosas y por esa misma razón, ¿no es cierto? Hay tantos cambios, ¿no es cierto?, de lugares y sitios que nosotros podemos estar viendo. Y ahí entonces, hermanos, necesitamos nosotros, son algunas cosas que podemos precisar. Así que entonces, la iglesia, o sea, nosotros tendremos que hacer trabajos, ¿no?, de investigación, bueno, para comprender al habitante de la ciudad para luego lanzarnos a compartir el Evangelio. Yo creo que eso es un reto, un desafío para todos y cada uno de nosotros. No podemos nosotros hacer menos tampoco. Muchas veces, tal vez sin tomar en cuenta eso, hemos hecho muchas cosas y a veces hemos quedado sin resultados, no permanentes en nuestra labor misionera dentro de la ciudad donde vivimos. ¿No es cierto? Ahí. Pero a su vez también, ¿no? La ciudad no solo es la manera como vive, qué cosas hay, sino la crisis urbana. Y eso se habla no solo nosotros, sino muchos otros antropólogos, muchos sociólogos, ¿no es cierto?, filántropos o moralistas de la misma sociedad, sin ser cristianos, hablan de la crisis urbana, ¿no es cierto?, de esa ciudad que está más vista con un tono pesimista, ¿no es cierto?, de qué va a ser. ¿Cómo va a terminar la ciudad? ¿Por qué vemos, no? Desorganización personal, quiebre de la familia, ya no hay las relaciones primarias, ¿no? Ha desaparecido la familia extensa, ¿no? Ahora es la alienación, o sea, no está realmente totalmente, ¿no?, sacado de su situación de seguridad, ¿no es cierto? Ahí entonces hay esas situaciones y eso es lo que está pasando, ¿no? Los problemas urbanos visibles, claros, ¿no es cierto? Que nosotros vemos a diario y bueno, pues, y si no los ves, suficiente escuchar los noticieros, de ahí que algunos ya no quieren escuchar ni noticias porque a veces no hay nada bueno que uno pueda escuchar, ¿no? Porque hay desajustes, crisis familiar, todas esas situaciones, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de esta descripción podemos nosotros ver, ¿no?, la decadencia de la ciudad, ¿no? Gran parte de la ciudad, la decadencia, cada vez más la inseguridad o cualquier otra situación pone en peligro la ciudad, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, mira, ahí estamos, sí, uno diría, pero somos hartos, aquí debíamos estar seguros, diría, ¿no? Pero no sucede así, a no ser que ocurra algo que afecte a todos. Entonces todos se unen, se levantan a una
sola voz, ¿no es cierto? Pero cuando no sucede eso, cada uno va por su lado y vela por sus intereses, ¿no es cierto? El otro problema de las ciudades que causa mucha crisis es el crecimiento de los tujurios, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es justamente las, ¿qué sería? Las periferias, ¿no? De las ciudades, ¿no? Lo que decimos el canto, ¿no? Ahí, ¿no? En términos sociológicos, ¿no? Los cinturones de miseria, ¿no es cierto? Ahí en el canto, eso está creciendo. Cada vez hay más gente, pienso yo, ahora puedo estar equivocado, pienso yo que en esas periferias, en esas laderas de las ciudades, ¿no? Ahí en el canto de la ciudad, creo que hay mucha gente que vive peor que en el campo. No, eso es triste, ¿no es cierto? Muy, muy, muy triste, ¿no? Ver esas situaciones, básicamente. Y bueno, pero eso es lo que más está creciendo, eso es lo que siempre va a ser mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente al final mira la ciudad como una gran oportunidad y entonces se viene y ahí está, ¿no es cierto? Bueno, eso es, ¿no? Algunas cosas muy tristes. Por ejemplo, un elemento importante, ¿no? Crisis del transporte urbano. Bueno, no importa, hermanos, lo que se haga, ¿no es cierto? Han hecho, en nuestro caso, el teleférico, de alguna manera ayuda, pero no resuelve el asunto, ¿no es cierto? No resuelve. Pueden estar implantando transporte municipal, pero eso tampoco resuelve. ¿Por qué? Porque realmente la demanda es grande, ¿no es cierto? Y nuestras ciudades no están diseñadas tampoco para para la cantidad de población que hoy por hoy se ha venido. Entonces, siempre hay esos problemas, ¿no es cierto?, de transporte. Por eso las famosas horas pico, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros y complica y uno tiene que tomar muy bien en cuenta eso también. Absolución de todos los servicios públicos. Todos queremos tener esos servicios públicos, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando no los hay, pues hay que hacer un reclamo a las autoridades. Pero hay mucha gente, ¿no? Que vive ah, en en las laderas, en el canto, ¿no es cierto? Que no tiene estos beneficios también. Yo no sé cuán cierto sea o no, pero lo que me llamó la atención cuando los del sur, en Cochabamba, los que viven ahí en ese sector de Caracara, ¿no es cierto?, bloquean una y otra vez. Y una cosa que me llamó la atención es que no tenían agua potable. Y uno dice, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué no tuvieron? O también uno puede decir, ¿y por qué no reclamaron también? Bueno, pero ahí uno tiene preguntas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero aquí en la ciudad eso es urgente. Cuando tú estás en el campo, ahí tienes tu pozo, ahí tienes todo, ¿no? Ahí, entonces, bueno, no es tan complicado, pero aquí sí. Pero al mismo tiempo también contar con esos servicios es nomás, ¿no? Tener recursos económicos también. Y encima, ¿no es cierto?, de toda esa situación tenemos los males de la ciudad. Ya, una vez más se lo voy a mencionar, ¿no? El crimen, las drogas, la prostitución, ¿no? La vulnerabilidad de la ciudad, ¿no? Las guerrillas urbanas o las pandillas urbanas, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, que hasta se dice, ¿no?, que los pandilleros tienen dividida la ciudad, tienen sus lugares, así que nadie puede atravesar, porque si pasa al otro lado, eso implica una batalla de las pandillas, ¿no es cierto? Todas esas situaciones que vienen ocurriendo, la indiferencia, por ejemplo, alguien te asalta nomás, ¿no es cierto? Nadie te va a defender. ¿Por qué? Temor a la venganza, a la represalia que toman estos pandilleros o gente, ¿no es cierto?, que está dedicada justamente al robo, al asalto, ¿no es cierto? Ahí.
Pero por encima de aquello tenemos el problema, la alteración del equilibrio ecológico. El problema ecológico. El problema no tanto de la contaminación ambiental. Para comenzar con las fábricas, ¿ya? Otro, con el asunto de la basura. A veces no hay una disciplina urbana y por lo tanto la mayoría de los habitantes tira la basura donde le parece y listo, ¿no? Y así tenemos nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y no solamente el asunto de esas cosas, sino también el asunto de la acústica, por ejemplo, ¿no? La contaminación acústica, la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Y una de las grandes cosas que se ha hablado en estos tiempos de cuarentena, por ejemplo, lo que se ha dicho a través de los expertos, ¿no? Que la naturaleza se está recuperando, ¿no es cierto? Se está recuperando. Entonces, ya que realmente hay la contaminación terrible, ¿no es cierto? Ahí. Ya se puede ver el cielo azul, algo así, ¿no es cierto? Ya podemos divisar la montaña a la distancia. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Traen pues realmente un pesimismo, un negativismo, ¿no es cierto?, en relación a las ciudades. Y encima, como quien dijera de remate, ¿no es cierto?, crisis de la gobernabilidad de la ciudad. Hay crisis. Hay crisis a nivel de gobernaciones, hay crisis a nivel de los municipios, hay crisis a nivel del gobierno central. Siempre. ¿Por qué? Porque las demandas son muy grandes y también los recursos no son suficientes. A veces si hablamos de empleo, por ejemplo, el gobierno puede hablar de generar empleo, pero la demanda es tan grande que nunca va a poder satisfacer, ¿no? Con el empleo a todas las personas o a todos los que están bajo ese gobierno, básicamente. Entonces, eso es lo que hace que la ciudad tenga, ¿no? Realmente un punto de vista pesimista de los expertos que miran toda esa complejidad de los centros urbanos, ¿no es cierto? Hay. Entonces, hay crisis, hay problemas, justamente hay pesimismo, ¿no? De cómo va a terminar las ciudades. Por ejemplo, cuando ha comenzado esta pandemia, mucha gente ha pensado, no, mejor hay que irse al campo, mejor. Creo que ahí es más libre, más tranquilo que aquí, ¿no? Y bueno, pero ¿qué hacemos nosotros ya los que de alguna manera estamos habituados? Entonces tenemos que nos repensarlos realmente y tenemos que también, pero por encima de aquello, ya, está bien, vivimos en una ciudad, cierto, pero ¿cuántos realmente sabemos de urbanidad? ¿No? A ver, andamos de acuerdo a la vida urbana, porque al final también es el otro lado del asunto, ¿no? No solamente pensar en la crisis, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, necesitamos, ¿no es cierto? El asunto del trabajo, la economía, ¿no es cierto? Que son vitales en una ciudad, ¿no? Ahí es algo necesario, ¿no? Por eso el que vive en la ciudad siempre va a requerir un medio de ingreso y cuando no hay eso, básicamente la preocupación es bastante grande y no preocupante, ¿no es cierto? Ahí. Es interesante el hombre urbano, ¿no? La mujer que vive en la ciudad. A veces vemos extremos. Podemos ver grandes, ¿no? Y sorprendentes actos de virtud, ¿no es cierto? Pero a su vez también podemos ver, ¿no es cierto?, actos de crueldad terribles, ¿no es cierto?, del habitante urbano. Entonces, extremo. O sea, como alguien dijo, ¿no? Esta pandemia, no, es el momento que estamos viviendo, ha sacado
lo peor y a veces también lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí está, eso es lo que puede tipificar de una forma concreta el pensamiento, ¿no es cierto?, de los habitantes que están poblando las ciudades muy, muy grandes dentro de este tiempo, ¿no es cierto? Y van a seguir avanzando y creciendo las ciudades, ¿ok? ¿No? El pesimismo respecto a la ciudad, mirando toda esta crisis, básicamente, ¿no es cierto? Hace, pues, hermanos, que como que nos deja, ¿no? Sin esperanza, como que deja al hombre, a la mujer que vive en la ciudad, como que no ve un futuro promisorio, ¿no es cierto? Entonces, pero esas son las realidades. Ahora, otra cosa es vivir sin pensar o sin tomar en cuenta estos elementos que son parte de una crisis urbana, ¿no es cierto? Ahí, para un poquito más a enfatizar esto, ¿no? De una forma rápida. ¿Qué es un problema urbano? Básicamente, ¿no? Es justamente una situación que no se puede manejar. Los daños, costos y todo aquello que pone en peligro la salud, la calidad de vida en las ciudades, ¿no es cierto? Así que entonces tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta. Un dato que he estado un poquito buscando en el internet, por ejemplo, dice en Bolivia, por ejemplo, hay 67.3% de la gente que vive en las ciudades, ¿no es cierto? Y hay un 32.7% que vive en el área rural. Entonces ahí, en otras palabras, lo que está diciendo esta estadística es que no un total de la población, ¿no? 10.027.254 vive en áreas urbanas. Eso es lo que está pasando. Ahora, un gran problema para los centros urbanos o las ciudades es el crecimiento demográfico, ¿no? El crecimiento demográfico. La gente se ha multiplicado y va a seguir multiplicándose de una forma asombrosa, ¿no es cierto? Ahí. Y bueno, entonces eso va a seguir sucediendo. Y por eso, pues, no hay, ¿no es cierto?, servicios de salud, servicios educacionales que alcance de la misma manera y en las mismas condiciones para todos. No. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, ¿no?, que es por encima de las posibilidades y recursos, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede a nivel de la población, ¿no? El crecimiento demográfico. Bueno, el cual pone, pues, en peligro la salud, la calidad de vida, la educación, todas esas situaciones, ¿no es cierto? Ahí. Yo no sé si tú algún momento en estos meses que hemos pasado has pensado, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si todo fuese rural? ¿Cómo hubiera sido el efecto de la pandemia? ¿No es? Uno comienza un poquito a mirar de otro modo, ¿no es cierto? Así que entonces tenemos que nomás nosotros estar conscientes de aquello, ¿no? Entonces ahí, otra vez, ¿no? Principal problema de las ciudades, ¿no es cierto? La gentrificación, o sea que básicamente ahí está centrado todo, ¿no es cierto? ¿No? Hay un encarecimiento inmediato, ¿no es cierto? Las cosas suben, bajan y bueno, muy pocas veces vuelven a su precio normal, ¿no es cierto? Pero siempre van a ir subiendo en ese sentido. ¿No? La ciudad en venta, por ejemplo, decía un pensamiento allí, ¿no? En una de esas páginas del internet, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿no? Se da todo para permanecer vacío. O sea, esa es la idea, ¿no? Así está. Bueno, entonces son cosas, ¿no? A veces tienes muchas cosas, pero no estás contento, no estás feliz, ¿no? Ahí, el coche, un medio de transporte del pasado. Ahora queremos otro tipo de transporte, ¿no es cierto? Ya no, algo más rápido, algo más tranquilo, cómodo, pero que sea barato.
Esa es la idea, ¿no? Ahí nos hemos vuelto un tanto muy mercantilistas en ese sentido, ¿no es cierto? La pérdida de la identidad. Bueno, al final ya somos de la ciudad y por lo tanto aquello ya ha quedado nomás sujeto a las influencias de la ciudad, ¿no es cierto? Todo lo que falta, todo lo que no hay, entonces ahí ha quedado, ¿no? Falta de convivencia, no hay tampoco eso, ¿no es cierto? Más que todo hay lo que llamamos nosotros cierta tipificación, ¿no es cierto? Ahí. Y por último acá, ¿no es cierto? La contaminación del medio ambiente. Son cosas, situaciones que realmente estamos, ¿no? Viviendo y enfrentando en nuestras ciudades y en el tiempo actual. Bueno, tal vez una manera de graficar aquí, ¿no? Por las funciones urbanas. Bueno, ahí tenemos lugar de la residencia funcional, residenciales, ¿no es cierto?, donde vive la gente. Tenemos un sector que está concentrado en actividad industrial, donde están las fábricas, ¿no es cierto? Eso sería ideal, pero en nuestro caso todo está pues mezclado porque la ciudad ha crecido y las fábricas que estaban en las laderas, ahí en fuera de las ciudades, ahora han quedado dentro de las ciudades, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando, ¿no es cierto? También tenemos concentrado la actividad política administrativa, lo que para nosotros es el gobierno, y tenemos lo que es la concentración de la actividad económica y financiera. Bueno, eso es, ¿no? Algunos elementos que podemos enfocar en la ciudad, pero básicamente todo lo que hemos venido diciendo, eso es, ¿no? La vida urbana, vivir en ese medio, bueno, con tantos problemas, hay una crisis urbana, ¿no es cierto? Y bueno, ahora el punto es que Dios nos ha redimido a nosotros, Dios nos ha salvado, conocemos al Señor, usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, entonces ya estás, ¿no? Ahí tienes una tarea, tienes una misión, ¿no es cierto? Y como pueblo tenemos que nosotros llevar adelante. Y ahí está, pero en ese ambiente, en ese entorno, nos ha tocado vivir, pero también ministrar al hombre, a la mujer que vive en estas ciudades. Muy bien, qué desafío, qué grande, ¿no es cierto? Y qué terrible, diría uno, en ese sentido. Mucho, queridos hermanos, necesitamos del Señor, necesitamos su gracia, su presencia, porque solamente así vamos a poder llevar adelante esta tarea, ¿no? Y que Dios nos ayude, pues, que seamos efectivos, seamos hombres y mujeres que busquemos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Solo así, hermanos, vamos a poder alcanzar, ¿no es cierto?, a esa mujer, a ese hombre, con esa forma de vida, con esa forma de pensamiento, y bueno, ¿no? Con todas esas actitudes anticristianas, cierto, pero también nosotros tenemos a un Dios que es poderoso, al Espíritu Santo, tenemos los recursos, así que no por nada, hermanos, es que el Señor nos ha enviado a ser discípulos a todas las naciones. Muy bien, queridos hermanos.